y también para poder seguir adelante, hermanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y el tiempo especial viene para nosotros, para escuchar la escritura que fue escrito por Cristo, amén, la voz de Dios, amén, aleluya, a través de nuestros ministros, amén, gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Pongamos atención porque es importante medicina para nuestro alma, amén, gloria a Dios, aleluya. Y tiempo es con el hermano que tiene la dirección del hermoso servicio en este día, amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos de grupo. Gloria a Dios, cuánto valemos por ellos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y para poder seguir con los servicios, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Tiempo es con nuestro ministro practicante. Gloria a Dios, amén. Ofrenda de palmas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aleluya. Nuevamente les saludo doxológicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre saludamos a nuestras autoridades, al doctor Emán que está en Guatemala predicando la palabra de Dios, y pues también viene a los Estados Unidos y anda por muchos lugares, también anda por México y siempre está a la vanguardia del crecimiento de la obra. Dios bendiga en esta mañana a los hermanos que han asistido a su culto de escuela dominical. Me gozo en el Señor de poder ver aquí a mi hermana Gabriela Morales. Démosle gracias a Dios, démosle ofrenda de palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque está aquí con nosotros también. Dios bendiga la vida del hermano Rolando, que hoy termina sus 3 días de ayuno después de haber reconciliado con el Señor y de haber venido a poner su vida a cuentas con Cristo. Dios bendiga a los jóvenes que están en ayuno y en oración también. Dios bendiga a Carlos Sánchez, que está viniendo también a su escuela dominical. Gloria a Dios, mis hermanos. Carlos Chávez, perdón. Sánchez, no hay aquí, Sánchez. Solo Morales, López, Ramos, Martín y algunos otros. Démosle ofrenda de palmas a Elohim, mis hermanos. Todos están felices, dicen amén. Que Dios bendiga a los jóvenes que están viniendo a la casa del Señor. Nos gozamos de poder tener a las sociedades de damas. Hoy vamos a incorporar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a una hermana a la sociedad de damas, y también vamos a incorporar en el nombre de Elohim a un hermano a la sociedad de caballeros. Vamos a hacer una oración por ellos al finalizar el servicio. Vamos a orar por ellos para que Dios los integre y los involucre. ¿Cuántos estuvieron anoche en el culto de Santa Cena? Gloria a Dios. Gracias a Dios por los hermanos que estuvieron anoche y ya están aquí otra vez. Algunos se esfuerzan porque viven un poco más lejos que otros, pero Dios ve todo eso, hermanos. Ya vimos que la Biblia decía que tenemos que velar por nuestra común salvación. Vamos a ir a la Escritura. Vamos a seguir hablando acerca de lo que es la socialización organizacional dentro de la iglesia. Digan conmigo, socialización organizacional dentro de la iglesia. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer la palabra de Dios en San Juan capítulo 13, versículo 17. Hemos venido haciendo énfasis en cuanto a la organización eclesiológica, en cuanto a la organización de las microorganizaciones que hay dentro de la Iglesia de Cristo. Hemos estado hablando con los hermanos, hemos estado indagando, hemos estado platicando con los presidentes, con los miembros acerca de las necesidades que hay dentro de las mismas sociedades. Porque recordemos que una sociedad es una microorganización dentro de una macroorganización. ¿Cuál es la macroorganización? Dijimos, es Monte Sinaí. Esa es nuestra organización eclesial. Y la organización nuestra es la iglesia de Jehová. Pero dentro de la iglesia hay microorganizaciones. Hay sociedades de caballeros. Está la sociedad obreros de Jesucristo. Dicen amén. Amén, los obreros de Jesucristo. Amén, amén. Digan amén. Amén, gloria a Dios. Por ahí está el presidente, están los miembros. Está también la sociedad de caballeros Emanuel. Digan amén. Ahí está también el hermano presidente, hermano Adán. Allá atrás está el hermano Octavio Morales también, que es el presidente
de la Sociedad de Obreros de Cristo, hermano Adán, que es el presidente de la Sociedad de Manuel. Está también la presidenta de la Sociedad Ruth y Noemí. A ver si hay miembros de la Sociedad Ruth y Noemí, digan amén. Amén. ¿No hay nadie? Ahí está la presidenta, está la hermana María Morales. También están las hermanas de la Sociedad Dorcas. Dicen amén las Dorcas. Dice que Dorcas era una mujer que abundaba en buenas obras. Amén. Les bendiga las sociedades. Está la Sociedad de Jóvenes Adonai, digan amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pues estas son las microorganizaciones en las cuales hemos estado viendo cuáles son las necesidades que hay para ir supliéndolas en Cristo Jesús de una manera ordenada, de una manera organizada. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 13, versículo 17? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Repitámoslo una vez más. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios bendiga a aquellas hermanas que no pueden venir a participar de la Santa Cena el sábado porque tienen turno y trabajan, pero vienen el domingo y vienen con su vestido blanco. Eso es estar asequible, eso es estar dispuesto a contribuir a la organización, al orden que tenemos nosotros aquí en Monte Sinaí, aquí en esta misión. Por eso Dios bendiga también a aquellos hermanos que están invitando a sus primos, primas, familiares. Traigan a sus hijos, traigan a sus hermanos. Si ustedes tienen familiares que viven ahí en el mismo apartamento, invítenlos a la casa del Señor. Tráiganos, recuerde que la fe viene por el oír palabra de Dios. Tal vez muchas veces quienes viven con nosotros no quieren buscar al Señor, pero si usted lo invita, lo trae, lo conquista para el reino de Dios, al escuchar la palabra, dice que conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? La verdad nos hará libres. Necesitamos integrantes para nuestra sociedad, pero no queremos invitar ni al que vive a la par de nosotros. Y cuando digo a la par, estoy hablando de a la par, porque a veces ni siquiera el hermano que vive al cuarto de adjunto, ni siquiera a él invitamos. Nos gozamos cuando vemos aquí a los hermanos que traen a sus familiares a escuchar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene hermanos que aún son menor de edad, hijos, primos, fuércelos a entrar. A nosotros muchas veces nos tuvieron que forzar. A nosotros muchas veces nos tuvieron que traer a la fuerza, pero hoy gracias a Dios hemos aprendido a través de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria. Damos gracias a Dios también por los niños. Digan amén los niños. Gloria a Dios. Digan amén las niñas. Las niñas vienen con ayuno. Digan amén las niñas. Digan amén los niños. Ellos sí son soldados de Cristo. Si sabéis estas cosas, hermanos, si saben que tenemos que velar por el crecimiento de la obra de Dios, vamos a ser felices, dice, bienaventurados, macarios. Seremos y qué, si las hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si sabes, mi amado hermano, que la solución para tu casa, para tu hogar, para tu familia está en Cristo, vas a ser feliz si traes a tu familia a la casa de Dios. Si das un buen testimonio, hermana. Cuando nosotros aprendemos que si sabemos la palabra y la vivimos, entonces seremos bienaventurados. Amén. Hemos estado hablando acerca de lo que es la organización. Estuvimos la semana pasada hablando de la socialización organizacional también. Y hoy quiero hablar de los puntos específicos, de los argumentos específicos de este estudio que el doctor Emán ha escrito. Y dice, debido a esto es necesario que la iglesia como organización dé a conocer los beneficios tanto espirituales como materiales de cumplir con la doctrina del Santo Evangelio de Jesucristo. Gracias. Y gozar así de ellos,
alcanzar así la eternidad para cada uno de los que quieran formar parte de la misma en la tierra, salvando así sus almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios, aleluya. La Biblia claramente revela que cuando un creyente sabe y conoce, entonces nace en él la voluntad de practicar la palabra y es bienaventurado, que en griego es makar. Esto significa estar en un estado de felicidad, de Shabbat Shalom. Digan todos Shabbat Shalom. La socialización organizacional en la iglesia evangélica consiste en los siguientes pasos. Primero, cuando la iglesia cumple el mandamiento, que en griego es entole, de predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 16, versículo 15, rápidamente. Puestos todos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Dios bendiga la vida del licenciado Cristian como presidente de nuestra misión aquí en la Unión Americana. Dios bendiga la vida del licenciado Emanuel como vicepresidente también, que predica la palabra allá en Los Ángeles, California. Dios bendiga la vida del licenciado Pablo David Reyes como presidente de la misión en Guatemala. Y Dios bendiga de una forma especial la vida del licenciado Jonathan Azar Reyes, que es el ministro de la iglesia local y me concede el privilegio de predicarles la palabra en este día. Y les dijo, San Marcos 16, 15, ¿ya lo tienen? Leamos pues. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Leamos una vez más solo el verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Ahora vamos a ver lo que dice San Mateo 24, 14. Leamos pues. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Leamos una vez más. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pueden sentarse. Les bendiga a los niños que traen su Biblia. Digan amén. Vamos a pedirle a los hermanos que le compren una Biblia a los niños. Saben que muchas veces le dan el teléfono, pero no les enseñan a usar una Biblia. Hay que comprarle una Biblia a los niños. La Biblia es la palabra de Dios. Dice el doctor Emán, la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios hecha letras. Amén. Y decía el reverendo Noé Reyes del Águila, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Pero cuando nosotros leemos la palabra, Dios habla con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Primero, para que en la iglesia de Jesucristo, para que en la iglesia de Huron exista organización, exista socialización organizacional, tenemos que cumplir el mandamiento de predicar, ¿qué cosa? El evangelio. Digan conmigo, el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio viene de evangelión, que son buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Amén. Por eso el otro día yo me gozaba porque escuchaba a un hermano que le estaba enseñando a su hermano menor y le decía, yo antes era un pecador, pero cuando aquí en Houston se vino a predicar el evangelio y se trajo la doctrina de Cristo, pues gracias a Dios yo fui cambiando a través del sometimiento al ayuno, la oración y la oración de rodillas. Mi vida ha ido cambiando. Cuando nosotros nos preocupamos por predicar el evangelio, por anunciar las buenas noticias de salvación, estamos cumpliendo el mandamiento que Jesucristo dijo. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya vimos que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dejar todo nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra casa e ir a predicar. Le decía quién de aquí estaba dispuesto a dejar su trabajo y
ir a apoyar la obra en otro lugar, en otro estado. Pero ¿qué forma nosotros apoyamos la predicación del Evangelio? A través de nuestro trabajo. Diga conmigo, a través de nuestro trabajo. Dígale al hermano, si usted no predica, trabaje en la obra. Dígale a la hermana, si usted no predica, dígale, trabaje en la obra. Y de esta manera, así dígale hermano, de esta manera cumplimos con el gran mandamiento. ¿Sí? Y dice también en San Mateo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es necesario anunciar el evangelio para que todas aquellas almas, para que todas aquellas jóvenes, para que todos aquellos jóvenes que estén pensando en suicidarse, no se suiciden, sino que aprendan que en Cristo hay lo que vimos anoche, salvación. Amén. La solución a nuestros problemas es la salvación de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La solución de nuestra vida es la salvación de Cristo. Si tu problema es económico, si tu problema es físico, cualquiera que sea tu problema, la solución a ese problema, a esa necesidad, es la salvación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. Entonces practica socialización evangélica por medio de la evangelización mundial. Quisiera preguntar, ¿cuántas almas hemos ganado este mes? ¿Cuántas almas hemos ganado este año? Por ahí hay un hermano que se enamoró y enamoró a una muchacha que era católica y la ha traído a los pies de Cristo. Ya ganó un alma. ¿Amén o no amén? ¿Cuántas personas, a cuántos les hemos hablado y les hemos transmitido el Evangelio de Cristo? Algunos dicen no, porque la gente es dura y a veces no quiere escuchar. Usted hable la palabra, porque dice que la palabra nunca volverá vacía. La palabra de Dios es la que va a transformar la vida y la mente de muchos seres humanos. Yo estaba con los caballeros y me testificaban cómo Dios ha transformado su manera de pensar, que antes hasta se oponían al evangelio porque eran católicos y buscaban brujos. Me dice un hermano, mire, yo llevaba a mi hijo con el brujo y le daba 1,000, 2,000 quetzales para que sanara a mi hijo, y mi hijo no sanaba. Y cuando me hablaban del evangelio yo me oponía y me decían una cosa y yo sacaba otras 3 cosas y no me dejaba enseñar. Pero luego dice, cuando ya vi la necesidad, yo me acordé del mensaje de salvación que me habían dicho y yo busqué a Dios en la iglesia evangélica. Pero si nosotros no transmitimos ese mensaje, no vamos a cumplir con la necesidad que tiene la iglesia de socializar la organización. Cuando hablamos de socializar, significa transmitir, significa compartir, significa involucrar a otras personas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si usted es presidenta de una sociedad y usted quiere que su sociedad trabaje, tiene que socializar la organización, porque si usted no invita a las hermanas y usted no le dice, el martes a las 10 de la mañana es nuestro culto, las hermanas no saben. Y ya les he dicho que muchas veces decimos, ella ya sabe. No sabe. Y a veces sabe, pero se le olvida. Pero si nosotros nos preocupamos por estar siempre recordando, como le decía a un hermano, te invito a que nos ayudes a hacer tamales los sábados. Anda, apoyanos. Ahora que tenés tu descanso, haz la obra. Y me decía, es que no puedo. ¿Por qué? Porque voy a descansar. Entonces le digo, lo que Cristo ha hecho en tu vida no merece que te esforces siquiera un día para servirle al Señor. ¿Acaso Dios te ha pagado mal? Pero si no les
no les hablamos, si no nos comunicamos, si no transmitimos, si no socializamos nuestra organización, no puede haber crecimiento. Amén. Yo quisiera despertar en los presidentes de las sociedades de caballeros el involucrar, el invitar, el transmitir, el socializar, el comunicar a los demás miembros los días de su sociedad, los días de su año de oración, los días de su actividad, cómo trabajan, cómo hay que hacerlo, en qué hay que apoyar, cómo se puede aportar. Dicen amén. Decimos gloria a Dios. Tenemos que practicar este gran mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura para testimonio, porque la palabra de Dios dice que entonces vendrá el fin. Dígale al hermano que está al lado suyo, ¿cuántas almas has ganado este año? Muchos dicen, no, es que predicar hay que estar en el púlpito y hablar de Cristo. Predicar es ir y que digas a la gente que Cristo le ofrece una salvación eterna. La salvación de Cristo es realmente lo que trae a nuestra vida la protección, la liberación y la emancipación que nosotros necesitamos. Hay mucha gente que está necesitada de muchas cosas, pero no se ha dado cuenta que toda su vida puede ser resuelta si viene a los pies de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo qué. Tenemos que transmitirle a la sociedad humana que en Cristo, que Cristo vino y dio su vida por nosotros y Él resucitó para darnos la salvación. Dios quiere que sus hijos tengan de las mejores cosas. Dios le ofrece la salvación al hombre para que deje de sufrir, para que deje de pecar, para que no se muera joven, porque Dios nos hizo para vivir ¿cuántos años? Ya vimos eso. ¿Cuántos años? 70, y en los más robustos, ¿qué? 80 años. Hay señoritas que tienen 17 años y ya están pensando en que se quieren morir. Hay jóvenes que tienen 17 años y dicen, yo ya no quiero esta vida. Esta vida es, yo mejor quisiera morirme. 18 años. Hay mujeres que tienen 27 años, tienen 3 hijos y ya no aguantan la vida. Pero ¿en qué encontramos nuestro Shabbat Shalom? En Cristo Jesús. Digan conmigo, Cristo Jesús es nuestro Shabbat Shalom. Y tenemos que transmitir, tenemos que predicar, tenemos que anunciarle a las almas que en Cristo hay salvación y vida eterna. Número 2. Cuando se ortopractica el gran mandamiento, el megaentole, que es en griego, el Señor Jesucristo lo dio antes de su ascensión y le encomendó a sus discípulos la doctrina evangélica. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahora en San Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Vamos a la escritura. San Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20. Gloria a Dios. ¿Cuántos vienen ayunando? Y a menos que están ayunando. Gloria a Dios. Eso es lo que va a traer también crecimiento y desarrollo a nuestra iglesia. San Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Leamos pues. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice el 19? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse. Inciso A. Hacer discípulos, que en griego es matetiusates, es buscar, es instruir aprendices en todas las etnias y razas de la tierra, sin hacer distinción alguna, como dicen las Sagradas Escrituras, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué es hacer discípulos, hermanos? Para que haya socialización organizacional, tenemos que hacer discípulos. Digan conmigo, para que haya organización, para que haya crecimiento en la organización, tenemos que hacer discípulos. Discípulos para Cristo. Amén. En todos lados, en su familia, en su casa. ¿Saben que es preocupante, hermanos queridos? Dicen amén las hermanas. Es muchas veces preocupante que a la persona que vive con nosotros no podamos convencerla, ni conquistarla, ni predicarle el Evangelio. No podamos transmitirle el mensaje de salvación. Necesitamos hacer discípulos. Necesitamos predicar la palabra. Hacer discípulos significa instruir aprendices en todas las áreas. Cuando estamos aquí en el grupo y viene un nuevo integrante y quiere aprender, le enseñamos y hacemos un nuevo discípulo para la unción Adonai. Cuando estamos en la sociedad y vemos que vienen caballeros a recibir a Cristo, a convertirse a nuestra iglesia, tenemos que enseñarles el trabajo, la oración, la doctrina, y tenemos que involucrarnos para que haya socialización organizacional. Esa es la forma en la que nosotros vamos a predicar el Evangelio. Oh, pero ¿por qué tengo que predicar el Evangelio? Porque ese es el mandamiento de Cristo. ¿Sabe mi hermana que la forma en la que usted va a predicar el Evangelio es que traiga miembros a la sociedad? Dicen amén. Y que las hermanas que tiene al lado suyo, a ver, mire a la hermana que tiene al lado suyo, mire, y dígale, ¿estás en una sociedad? A ver, pregúntele al hermano que está al lado suyo, ¿ya conoces la doctrina de Cristo? Diga. ¿Ya te integraron en una sociedad o te invito a la mía? Dígale al hermano que está al lado suyo. Amén. Esa es la forma de predicar el Evangelio, de cumplir con el mandamiento. Inciso B. Tenemos que bautizar y ser bautizados bajo la forma trinitaria. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos ya fueron bautizados? Amén. Esto contrarresta la idea del bautismo de Juan para perdón de pecados, o solo en el nombre de Jesús, unitarismo. Da a conocer como principio teológico el bautismo trinitario. Por eso vemos tanto creyente caído, tibio y mediocre en las organizaciones cristianas, que por falta de información e instrucción termina siendo castigado y sigue un camino diferente al que Dios ha mandado. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios 14, 12. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Leamos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? Pueden sentarse.
tenemos que ser bautizados en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted dirá, pero yo ya fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero su primo ya habrá sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o solo en el nombre de Jesús. ¿Ya le preguntó? Estamos hablando de ¿qué? De socialización organizacional. Ya usted conoce la doctrina. Amén. ¿Qué tiene que hacer? Transmitirla. Hacer discípulos. Usted va a la par de su hermano hacia el trabajo, de su vecino, de su raite. Pregúntele, ¿ya le entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Tú ya conoces el Evangelio de Cristo? Te invito a que te conviertas al Evangelio de Cristo. No, yo ya voy a una iglesia, ya me bauticé. ¿Cómo te bautizaste? ¿En nombre de quién? ¿Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? ¿O en el nombre de Jesús? ¿Qué Jesús? Hasta en el fútbol hay Jesús. ¿En nombre de qué Jesús? Y si le dices, no sé, entonces te invito a que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Ustedes hablan mucho más. Háblenle de la palabra de Dios a la gente más. Transmitan el mensaje de salvación. Amén, hermanas. Muchos creyentes que sufren porque tienen una vida evangélica tibia, no ortopráctica, no practican la doctrina, no creen, no conocen. No es que no crean, muchas veces no conocen, porque hay muchos pseudodidáscalos, falsos predicadores que les enseñan doctrinas torcidas. Hay gente que dice, bueno, usted ya se entregó a Cristo, ya se bautizó en el nombre de Jesús, usted ya es salvo. ¿Y dónde queda el gran mandamiento? De ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Dónde queda el mandamiento de ir y predicar el Evangelio? De ganar el mundo entero para Cristo. Y por eso es que muchas veces el creyente sufre y padece. Porque no practica socialización, no transmite el Evangelio, no transmite la salvación a las demás almas necesitadas. Muchos creen que solo porque ya confesaron a Cristo y ya recibieron a Cristo como su Salvador, ya no tienen que hacer nada. Eso es todo, eso es suficiente. Equivocados están. Nosotros somos llamados a enseñar. Digan conmigo, enseñar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Leamos pues qué dice. Segunda de Timoteo 2:2. A ver, leamos todos unidos una vez más. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Denle ofrenda de palmas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Glorifiquen a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanas, ¿qué tienen que hacer ustedes? Enseñar la palabra. Enseñarle a sus hijos. Enseñarle a sus hijas. Yo llamo a los niños a veces y les digo,
Pasa a decir tu nombre y tu texto. Di un texto. ¿No será que estamos llevando a nuestros hijos, en lugar de traerlos al Evangelio, les estamos haciendo un daño, haciéndoles pensar que está bien que no sepan la palabra? Con que estén sanos y se coman los cereales, todo está bien. Con que vayan subiendo los niveles en la escuela, todo está bien. Dígale al hermano que está al lado suyo, el primero que le tienes que enseñar la palabra es a tu casa, es a tu familia. A la primera que tenemos que discipular es a la esposa. Al primero que usted tiene que discipular es a su esposo, a sus hijos, enseñarles la palabra. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recuerden que cuando dice hombres está hablando de la humanidad, está hablando de hombres simples. Amén. Hoy nosotros somos traídos a predicarles el Evangelio y a venir a decirles que es necesario que ustedes le enseñen también a otros. Amén, hermanos. Inciso C. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esto implica inducir a las personas o creyentes al contexto organizacional, socializándolos y adaptándolos a través de la enseñanza y difusión de la cultura, que significa los límites de la Torá, Kol Torá, que también podemos llamarle cultura organizacional cristológica, que conduce a las prácticas doctrinales que existe en la palabra de Dios para su cumplimiento. Ortopráctico que a su vez al mismo tiempo ayudan a los creyentes a desprenderse de antiguas ideas, pensamientos, dialogismos, vicios y prácticas. Esto elimina prejuicios indeseables que la organización cristológica trata de extirpar del comportamiento del convertido. La organización que es la Iglesia de Cristo logra los cambios verdaderos y alcanza las expectativas de la misma. Hoy en día, mis queridos hermanos, todos nosotros tenemos que darnos a la tarea de aprender la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos que preocuparnos porque entendamos, mis hermanos, que somos llamados a enseñarle a las demás personas a practicar la doctrina. Aquí viene gente que es de Monte Sinaí en Guatemala y no quiere hacer su sacrificio de rodillas muchas veces porque vienen de aldeas donde pertenecen a pueblos rebeldes y contradictores. Y piensan que al venir a Estados Unidos van a vivir una vida igual de desordenada. Equivocados están. Aquí sí hay orden. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces en Guatemala estamos acostumbrados que las cosas no funcionen. Si la luz del carro no funciona, con una linterna. ¿Ustedes se ríen? Muchas veces en Guatemala la luz del carro no funciona, pongámosle arriba una neblinera y conectémoslo a la batería y un switch de esos de para casas. Y cuando usted se sube al pick-up del hermano y dice, ¿y ese es tu switch? Ah, ese es para mi luz. Nos hemos acostumbrado muchas veces que las cosas no funcionen. ¿Por qué, mi querida, por qué mi querido hermano no le dices shalom, mi amor, a tu esposa? Eso no funciona conmigo. Nos hemos acostumbrado que las cosas no funcionen. Andamos teléfonos todos quebrados, todos arruinados.
Y aunque sea con un palito le queremos presionar la tecla. Todavía aguanta. Muchas veces nos hemos acostumbrado a usar cosas que no funcionan. Tenemos un reloj en la casa, pero son las 10 de la mañana y el reloj está marcando las 4:30 de la mañana. No podemos muchas veces ni cambiarle las pilas para que funcione. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que está bien si no funciona. Que esté ahí aunque no funcione. Y muchas veces queremos vivir así en nuestra vida espiritual. Pensamos que no funciona. Amén. Mucha gente viene a veces y no quiere, y mira que los hermanos vienen aquí con su camisa blanca a participar de la Santa Cena, ¿verdad? Bien ordenados, bien bonitos. Y los niños están aquí en orden y se quedan sorprendidos. Eso no funcionaría allá en mi pueblo. ¿Dicen amén? Tenemos que entender que los miembros que vienen, como los invitados, por ejemplo, quien lo invitó le tiene que explicar. Nosotros nos arrodillamos desde la puerta, mi querido amigo. Yo te he invitado a Monte Sinaí, pero te quiero contar que nos arrodillamos desde la puerta porque ahí está el Espíritu Santo. Porque tal vez tú has ido a otras congregaciones donde entran empantalonadas las mujeres, no se cubren la cabeza, los hombres entran como quieren, hacen lo que quieren, usan su teléfono todo el culto y no respetan. Pero te quiero decir que en mi iglesia se ha manifestado el ¿qué? El poder de Dios. Gloria a Dios. Y es por eso que cuando entres a la iglesia que te voy a llevar, te vas a tener que arrodillar con nosotros, porque ahí vas a respetar la presencia del Espíritu Santo. ¿Y yo qué gano? Vas a ganar que Dios se agrade de tu acción y que Dios te salve. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, porque vienen a veces los hermanos que los invitamos y cuando nos ven se asustan. Y a veces hasta quisieran regresarse ese mismo rato a su casa. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Es transmitir, es enseñarle que aquí las cosas sí funcionan. Que aquí cuando nosotros venimos, aquí si tú chocas un auto y si esa persona es de la tercera edad y tú tuviste la culpa, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Allá por San Sebastián sale un auto y va a estrellarse y le arruina todo el frente a un camión. El señor que iba manejando el camión tiene su licencia profesional, tiene sus papeles en orden, las luces de su camión están bien, él no iba cargado, él iba de regreso a su casa, estaba en orden. Y él tiene 60 y tantos años. Y el carro, el muchacho con cervezas, un carro sin luces, no hizo el alto porque él estaba saliendo de un callejón y tenía que hacer el alto. Y no, allá no conocen el alto, solo el alto, sí, el alto. Pero el stop no lo conocen. Y choca el camión. El señor todo aturdido y asustado se baja y preocupado. ¿Y qué pasó? Y se bajan los muchachos, todos prepotentes, arrogantes. Me vas a pagar. Mira que sos, mira que aquí. Y el don dice, yo no tuve la culpa. Tú veniste a arruinar mi camión. Y sale la comunidad y dice, o le pagas el carro a nuestros hijos o te quemamos. Pero yo no tuve la culpa. Y llega la justicia y dice, no, el señor no tiene por qué pagar nada. Y ustedes no se metan, policías, que también les echamos gasolina y los quemamos.
Y muchas veces pensamos que al venir aquí, igual, ¿verdad? Le chocamos a un americano de 60 años su carro y vamos a llamar a todos los de Monte Sinaí para quemar a la viejita, ¿no? Aquí no. Aquí, ¿qué pasa? Aquí mejor ni media palabra, porque solo lo llegan a traer y goodbye. Amén, hermanos. En el Evangelio es igual. Hay gente que viene de su vida de pecado, viene de su vida desordenada, y como antes iba con el brujo, antes iba con el hechicero y decía, quiero que cures a mi hijo, aquí te traje un pollo, te traje una gallina, te traje un puerquito. Quieren venir a Monte Sinaí, a la iglesia, y decir, yo quiero estar en el grupo, pero yo voy a hacer aquí lo que quiera. Pero aquí te traje unos buenos dólares. Te traje un tu pollito, una tu hamburguesa. ¿Qué dice usted? Creemos y queremos pensar que las mismas acciones y actitudes que teníamos en el pecado las podemos tener aquí, pero no funciona. Decimos amén, así no funcionan las cosas, y tenemos que hacer que las cosas que funcionen. Amén. Tenemos que enseñarle al hermano, a la hermana, a vivir una vida evangélica práctica. Que la doctrina de Cristo es para cumplirla, no solo para escucharla. ¿Qué decía el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores. Amén. Mucha gente anda de iglesia en iglesia, se pasa a una, a otra y a otra. Y cuando uno les habla de la doctrina, se enojan, se oponen, se ponen rojos, verdes, azules, no sé de qué color se ponen. Y dicen, pero no es necesario tanta cosa. Esa misma palabra que usan, lo usaron cuando tenían 20 años, ahora tienen 60, 50, 45, y no se dan cuenta que su vida sigue siendo la misma vida de necesidad que tenían hace 20 años. Amén. Hay gente que desde que era joven, desde que era de 14 años, adolescente, y de 20 años, quiso convencerse que no era necesario. No era necesario ni predicar el evangelio, ni trabajar en la obra, ni postrarse, ni arrodillarse. Y aquí, como ya hay oración de rodillas, mejor me voy a otra iglesia. Como aquí hay ayuno de 3 días, mejor me voy a otro lado. Hoy tienen 50 años y su vida sigue teniendo las mismas necesidades. Su vida sigue teniendo los mismos problemas que tenían hace 20, 30 años atrás. Alabamos a Cristo porque nosotros hemos sido instruidos por ministros usados por la palabra de Dios, y ya nuestra vida no tiene las mismas necesidades que hace 20 años atrás. Alguien que diga amén. Mis queridos hermanos de Hugh, cuando ustedes inviten, cuando ustedes vean a alguien necesitado, tráiganlo con ustedes y enséñenle que si viene a postrarse, que si hace su sacrificio de rodillas, Dios puede resolver sus problemas. Muchas veces hay dentro de la iglesia, como hablamos anoche, piedras de tropiezo. Pero muchas veces hay en la iglesia gente que se para y dice, ¿y ese quién es? A ver, ¿con qué viene? Con el Joel. Será su novia. O sea, pues, y como todo en su idioma clave,
todo en su idioma alemán, le digo a ustedes. ¿Será que ya dijo la Elizabeth? Pero ¿será que va a entrar de rodillas? Sí. Mira vos, ni puede hacerlo bien. ¿Y qué dice la Escritura? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, te son carga a hombres fieles, que sean idóneos para qué? Para enseñar también a otros. Bienvenida, hermana, ¿cómo está usted? ¿Quién es? Usted es la mamá del hermano Joel. ¿Quién es usted? Bienvenida, pase adelante. Nos gozamos de tenerla, mire. Yo la acompaño, arrodillémonos juntos. Amén. Amén o no amén. No que muchas veces las hermanas o los hermanos se sienten todos ignorados. Uno dice, bienvenido el hermano Caralambio, y solo se le quedan bien. Párense. Bienvenido mi queridísimo hermano en el Señor. Qué bueno que esté con nosotros. Amén. A ver, mire al hermano que está al lado suyo y a ver si ya lo conocía. Mire, si no lo conocía, díganle, qué bendición que haya venido a la casa de Dios. Amén, hermanos. No que muchas veces viene uno a la iglesia y trae un su invitado, ¿verdad? Y como lo miran que es nuevo, todos se alejan, se apartan. Y lo deja y ya el hermano dice, ¿será que no me bañé hoy? ¿Por qué será que todos huyen de mí? La iglesia de Cristo hoy tiene que enseñarle a las personas que vienen a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6:4. ¿Ya lo tiene? Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que andemos en qué? En vida nueva. Una vez más, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Cuántos ya han sido bautizados? A ver, levanten su mano los que ya han sido bautizados. Amén. Pueden sentarse. El bautismo es una confesión pública de que le hemos creído a la doctrina de Cristo y la estamos viviendo. A ver, diga conmigo, el bautismo es mi confesión pública, es mi testimonio público de que he creído en la doctrina de Cristo y que la estoy viviendo. Si usted ha sido bautizado, mi querido hermano, usted ha muerto al pecado, pero ha resucitado en una nueva vida. Como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes de ser bautizados, tal vez usted no le hablaba a nadie del Evangelio. Muchas veces ni siquiera usted mismo creía tal vez en lo que hacía. Antes usted tal vez se arrodillaba y hacía sus postraciones y hubo un tiempo tal vez en el que pensó que el hacer sus postraciones era tal vez un castigo o una penitencia. Durante un tiempo hubieron hermanos que estuvieron poniendo aquí a veces a los niños y hacer sus postraciones como forma de castigo.
Y no entendíamos que era una manera de darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Ante quién se humilla usted? ¿Ante quién se postra cuando dice, yo me postro ante quién? ¿Ante mi tío? ¿Ante mi mujer? ¿Ante quién se postra usted? Antes tal vez sí se postraba ante su mujer, pero no era bautizado, no había sido convertido, Dios no lo había transformado. Pero ya cuando viene al Evangelio, ¿ante quién se postra? Ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Démosle ofrenda de palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y después de empezar a vivir una vida evangélica, después de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestra actitud tiene que cambiar. Nuestra actitud tiene que ser diferente. Si alguien tenía, por ejemplo, una duda, ¿y qué se hace después de que ya se bautizó uno? Ya tienes que enseñarle a las demás personas. Pero ¿y cómo? No sé la palabra. El no saber la palabra te puede condenar. Porque un día la palabra misma nos juzgará. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la hermana que está al lado suyo, tienes que aprender la palabra. Tienes que leer la Biblia. Dígale al hermano que está al lado suyo, tienes que leer la Biblia, dígale. Tienes que escudriñar las Escrituras. Amén. ¿Saben que muchas veces no hablamos del Evangelio porque... Y si le hablo, pero y si me empieza a preguntar, mejor no le digo nada. Mejor después. Me voy a preparar primero. Y pasa un año y pasa otro año y sigues viendo a esa persona que se va directo al infierno. Y tu conciencia te dice, porque todos tenemos una conciencia evangélica. Esa conciencia está así. La conciencia es como la esposa cuando usted está haciendo un negocio que no mucho conviene, pero ella no quiere hablar y dar mucho color, entonces así. Te digo que no. Así es la conciencia. La conciencia está diciéndole, hablarle de Cristo a este amigo, transmitir, socializar la organización, invitarlo a tu grupo, enseñarle la palabra. Y a veces la persona que está ahí queriendo va tirando algunas cosas, como que dice, háblame, decime algo de tu doctrina, convenceme, porque ustedes no crean que con lo que ustedes han dicho no han dejado la semilla de la palabra en el corazón de las personas. Claro. Alguien me dice, pero es que si uno les habla no se compone. ¿Acaso usted lo va a componer? Dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es que todo es posible. Pero para usted sí es posible hablar. Dígale al hermano que está al lado suyo, usted sí puede hablar. Entonces comuníquese, transmita, haga discípulos, enseñe a todas las personas que es necesario dejar sus costumbres, sus tradiciones, su vida cristiana que no funcione, y traerlo a una doctrina de Cristo para que realmente sea salvo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. ¿Ya lo tiene? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Amén. Pueden sentarse. Ahora que usted ya reconoció a Cristo, que usted ya forma parte de la organización, que ya está en la familia de la fe, que ya está en el Evangelio, que ya fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que hacer discípulos.
Tiene que enseñarle a toda raza, a toda etnia la palabra de Dios. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Conclusión. La socialización organizacional es necesaria para formar creyentes fieles. Ese es el proceso por el cual la organización condiciona el comportamiento de sus miembros para que adquieran progresivamente aspectos de actitud, conducta y valores que son propios de la misma, para ser verdaderos testigos de Cristo, que en griego es Cristo y eso Cristo. Como él mismo dijo antes de su partida: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es necesario la socialización organizacional en la iglesia? ¿Por qué? Porque eso va a traer en ustedes la necesidad de escudriñar la palabra, la necesidad de prepararse teológicamente, la necesidad de estudiar los propósitos de Dios para el hombre, y se convertirá en un creyente fiel y verdadero. Y no habrá artimaña del interalia, no habrá acechanza de Satanás que lo destruya. Vienen los miembros por un año y al año se van. Vienen por un mes y se van. Como enseñamos anoche, ven los malos testimonios y se van. ¿Cómo vamos a evitar eso en la iglesia? ¿Cómo vamos a lograr que en esta iglesia el que venga se quede? Enseñándole la palabra. Pero ¿cómo le voy a enseñar si yo no sé? Dice el hermano. Por eso existe esto, con el propósito de que tú aprendas y le enseñes también a otro. Amén. Si hoy tal vez te sientes, hermana, que no puedes enseñarle la palabra a tu hermana, como dicen ustedes, a tu hermana carnal, prepárate, porque nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. A veces en la familia hay algún rebelde y uno dice: ese está atado por demonios y está metido en toda su vida cristiana, que muchas veces no es una vida evangélica práctica. El propósito de la socialización evangélica, mi querido hermano y hermana, es que te prepares en la palabra y que anuncies el evangelio, para que esa misma palabra que uno sabe lo mantenga uno que firme, cartereo, y para que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Vamos a leer un último verso y con esto terminamos. Vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos 8, 37. Hay que involucrar, mis hermanos, hay que involucrar a todos a trabajar en la obra de Dios. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el 38. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden sentarse. En la iglesia de Jesucristo, en la Eclesia todo Cristo, necesitamos socialización organizacional para que nuestra vida evangélica, digan conmigo, para que nuestra vida evangélica sí funcione. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Shalom, shalom, shalom para cada uno de ustedes.
y que Elohim añade bendición a su palabra. En esta hora, dígale, hermano.